Debo decir que de niño sentía pasión por los mapas. Podía pasar horas enteras reclinado sobre Sudamérica, África o Australia y perderme en los proyectos gloriosos de exploración. En aquella época había en la Tierra muchos espacios en blanco, y cuando veía uno en un mapa que me resultaba especialmente atractivo, solía poner un dedo encima y decir: cuando crezca iré allí. Pero había un espacio, el más grande, el más vacío por así decirlo, por el que sentía verdadera pasión. En verdad, ya en aquel tiempo no era un espacio en blanco. Desde mi niñez se había llenado de ríos, lagos y nombres. Había dejado de ser un espacio en blanco con un delicioso misterio, una zona vacía en la que podía soñar gloriosamente un niño. Se había convertido en un lugar de tinieblas. La serpiente me había hipnotizado. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aquí una vez más, compartiendo un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Jera, hola a todos. Bueno, un placer estar nuevamente compartiendo este momento. Para nosotros es muy lindo este ritual de encuentro que hacemos con Mati, con la esperanza de que del otro lado lo estén escuchando y lo que podamos reflexionar nos pueda servir a todos. Desde ya muchas gracias por todos los comentarios, los motivamos desde aquí para que puedan seguir mandando sus mensajes, sus sugerencias, ideas, propuestas. Ojalá podamos convertir este podcast en una experiencia grupal donde podamos intercambiar comentarios, resonancias. Y bueno, el texto que les acabamos de compartir es un fragmento de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, en donde de alguna manera esperamos que nos sirva como disparador para las reflexiones del día, en donde nos gustaría hablar un poco de la cuestión de las creencias, de eso que pensamos que somos, de esas características de nuestra personalidad que creemos que son inherentes a nuestra forma de ser, a nuestra idiosincrasia, que tienen que ver con nuestras conductas, con nuestra manera de vincularnos. Y si tuviera que pensar el texto con respecto a esto, pensaba un poco en las creencias como eso que termina ocupando un lugar, eso que le termina poniendo un nombre o una determinada característica a cierto territorio del mapa, que quizás hasta un determinado momento significaba otra cosa, pero que a partir de la conquista de ese territorio, por la activación en ese lugar de una determinada creencia, pasamos a ver ese lugar o a pensar esa geografía con respecto a lo que su nombre nos habla de ella. A mí me gustaría que este podcast y que este episodio en particular nos invite a cuestionarnos, a interpelarnos respecto de muchas creencias que podamos tener, principalmente con las que por ahí podemos llegar a detectar que nos afectan en nuestra manera de desenvolvernos, de vincularnos, de desarrollarnos. Probablemente las creencias nos lleven a aceptarnos, a entendernos, a caracterizarnos de cierta manera y nos terminamos como concibiendo cerradamente con una determinada estructura que parecería delimitar nuestro ámbito de movimiento, de comportamiento. Por ejemplo, yo muchas veces tengo la creencia bastante invalidante de no poder decir lo que pienso, por someterlo muchas veces a ese diálogo interno que me termina silenciando, cuestionando o poniendo en duda el sentido que pueda tener lo que tengo para decir, si es importante, si no es importante. Esa creencia fue abonando de alguna manera en mí también la dificultad de compartir, un carácter más introspectivo, cierta timidez, cierta vergüenza, y esto es algo que, por ejemplo, en la recuperación, en el tratamiento, en los grupos terapéuticos, siento que pude trabajar bastante. Creo que son cosas que uno permanentemente sigue trabajando, pero por ejemplo en los grupos, además de ese ámbito tan saludable que propone, con sus pautas, sus reglas, donde nos escuchamos, donde uno no juzga, donde se empatiza, se escucha,
se trata de comprender y de hablar en primera persona. Uno se da cuenta cuando se anima a compartir, y como decía, este animarse es mucho más sencillo en los grupos, de que siempre hay alguien que va a resonar o le va a servir lo que uno pueda decir, de una u otra manera. Y esa experiencia me interpela porque me ayuda a modificar esa creencia de a quién le puede servir lo que yo pueda compartir. Así como quizás alguna otra experiencia que haya resultado invalidante hacia mí y que me haya generado dificultades en el poder decir lo que pienso, la experiencia grupal en los grupos de recuperación me propone de alguna manera trabajar eso, invirtiendo esa creencia, validándome. Bueno, a mí el tema de las creencias es algo que descubrí gracias a la terapia. Es uno de los mayores regalos que me dio. El darme cuenta, el entender que puedo desafiar mis creencias. Yo siempre hablo del personaje que creé en mis años de consumo, de mí mismo y del mundo. Está lleno de creencias que en mi cabeza me quieren definir, me quieren describir el mundo o algunas situaciones, quizás en base a alguna experiencia o alguna historia que escuché, que estas experiencias puede ser lo que leía Jera en el texto, que antes de vivirla era un territorio vacío y una vez vivido me quedó una idea de lo que podía llegar a ser, quizás generalizando algunos aspectos de la vida, como por ejemplo ahora se me ocurre pensar que todos los hombres son iguales y me pueden lastimar. Este sistema de creencias que moldeó mi personaje en consumo me hizo mucho daño y decía que es uno de los regalos más lindos el haberme enterado de que puedo desafiar y cambiar estas creencias, ya que la recuperación para mí es aprender a vivir y para aprender a vivir uno tiene que cambiar y para cambiar uno tiene que entender que hay creencias que uno tiene que pueden estar equivocadas. Yo antes de la recuperación tenía muchas creencias arraigadas, como por ejemplo que yo podía drogarme exitosamente, que el alcohol no era un problema. Esa creencia me mantuvo muchos años consumiendo, justificando cada vez que me sucedía algo malo o tocaba algún fondo, quizás atribuyéndoselo a mala suerte, negando que yo tenía una adicción, recordando siempre la parte linda de la película. Como decía Jera, yo también tuve muchas creencias invalidantes y las sigo teniendo, algunas que me hacen tener miedo ante ciertas situaciones, que muchas veces me paralizan, que me hacen dar ganas de huir de alguna situación. Yo me acuerdo en mi primer grupo de tratamiento o en mis primeros grupos, en varios, dije que yo iba a abandonar rápidamente porque tenía una firme creencia de que todo lo que yo empezaba lo abandonaba, lo terminaba antes de tiempo, porque siempre me pasaba lo mismo. Y no imaginaba que iba a poder poner en jaque alguna vez esa creencia y que me iba a poder demostrar a mí mismo, en contra de todo pronóstico, de que yo iba a poder terminar algo que yo me proponga. Por ejemplo, tenía la creencia de que lo que estaba viviendo era lo que me tocó y que yo iba a tener que sufrir la vida, que no iba a tener nunca un sentido, que nunca iba a encontrar la vocación, nunca iba a saber qué es lo que quería. Pensaba que el mundo era una mierda y todas las personas eran iguales, más allá de que tenía muchísimos ejemplos de que no era así, de que estaba equivocada, yo lo pensaba así. Hay una creencia que me acompañó, que estoy desafiando en estos días, que es que la educación y los libros no eran para mí, que yo no había nacido para eso y que no lo intente. El yo no puedo, que me sigue acompañando muchas veces. El yo no puedo está en los primeros pensamientos, quizás viene 1, 2, 3, 4 veces hasta que lo comparto, lo hablo y alguien de afuera pone en duda el que yo quizás voy a poder hacer esto que me propongo. ¿Por qué no? Que bueno, en el episodio 2 que hablábamos de que todos los sueños son posibles, es un poco la prueba de que ahora pienso así y que yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo elegir. Hoy tengo creencias más positivas, algunas de ellas, por ejemplo, que me gustan los desafíos. Creo que cada crisis es una oportunidad
para crecer, para mejorar. Tengo la creencia de que puedo cambiar, puedo mejorar mi versión día a día. Tengo la creencia de que cuando quiero algo, si trabajo por eso, lo puedo hacer, sabiendo que el proceso es lo más importante y si no logro el resultado final, seguramente o probablemente es porque en el camino encontré algo que es mejor para mí. Por supuesto que tengo dificultades, algunas creencias respecto de las miradas de los otros para conmigo. Tengo que trabajar en poner límites. Tengo la creencia de que no puedo aburrirme, lo que me hace siempre buscar cosas para hacer. Pero bueno, como ya dije, la creencia más importante que tengo hoy es que creo que puedo desafiar eso que pienso de mí, eso que pienso del resto, que puedo estar equivocado, que puede haber otro punto de vista que me haga crecer. Gracias, Mati. Bueno, resonaba un montón con muchas de las cosas que decías respecto a mis creencias en consumo, mis creencias en la recuperación. Yo tenía la creencia de que no era posible que me pudiera recuperar. Como decía Mati, de alguna manera tenía la creencia que me aceptaba el decir yo soy así, soy un adicto irrecuperable, porque esta es mi vida, no puedo hacer nada para cambiarla, mi destino fue ser esto. Adicción a las sustancias que empezó, si uno quiere, de una manera muy inocente, por hacer lo que hacía un grupo de amigos, o social y culturalmente estaba visto como una normalidad en la etapa de la adolescencia, en donde empezás a salir y te emborrachás con tus amigos, una creencia de que experimentar con las sustancias te van a dar más calle, más libertad, más profundidad, que experimentando con las sustancias uno iba a vivir las experiencias de una manera más profunda, la creencia de que las sustancias a mí me iban a dar herramientas, me iban a dar más carácter, más personalidad, más confianza, más audacia. La creencia también, como decía Mati, de que en algún momento yo solo iba a poder salir del problema en que sentía que cada vez me estaba metiendo en mayor medida. La creencia de poder controlar mi consumo, de tener, como se dice, un consumo exitoso. La creencia, como decía, de yo solo puedo, yo solo voy a poder, yo tengo que poder solo. Y como decía Mati, en la recuperación uno se empieza a amigar con la idea de cambio. Desde ya uno empieza la recuperación para cambiar. En principio pensaba que ese cambio iba a ser solo dejar de consumir. En el principio del principio iba a ser solo dejar de consumir alguna sustancia, la más problemática, la que me llevó a tocar fondo, como si el problema fuera discernir cuál de las sustancias es el problema. Pero el proceso de recuperación nos va invitando al cambio, como decíamos en episodios anteriores, de encontrar cosas nuevas, nuevas actividades, nuevas compañías, nuevos lugares, nuevas experiencias. Y está bueno ir detectando las creencias que puede tener uno. Muchas veces yo siento que no es fácil porque muchas pueden estar como muy arraigadas y uno las puede tener muy naturalizadas. Y como decía Mati, ahí sirve mucho la terapia y los grupos, porque uno ahí en las conversaciones, en el compartir, en las intervenciones, aparece la ayuda para poder ver un poco más allá y encontrar muchas veces cómo nuestros relatos están plagados de creencias. Hace unos días en una de las clases de la facultad escuchábamos hablar del diálogo socrático, que era un poco esto que hablábamos al principio, de interpelarse, de poner en cuestión algunas de las creencias que podamos tener, poner en consideración algunas de las creencias que podamos tener y ver de dónde nacen y darnos la posibilidad al cambio, poder construir quizás nuevas creencias que nos sean más funcionales, que se sientan más alineadas con la manera en cómo nos gustaría vivir la vida, que sean más amigas de nuestros propósitos, de nuestros proyectos. Me encantó, Gera, todas las creencias que mencionaste de cuando estabas en consumo. Me parece que pueden ser muy útiles, no solo para mí, sino para los que están escuchando desde el otro lado. Y bueno, también es un poco una invitación que hacemos al oyente a tal vez plantearse sus propias creencias, lo que piensan de sí mismos o del mundo que los rodea. A mí
Me resonó mucho lo que dijiste y es muy loco porque yo también tenía la creencia de que las drogas me servían para vivir mejor, que es totalmente opuesto a lo que hoy creo. Yo hoy estoy convencido de que mi vida es mejor y es porque no me drogo, cuando durante más de 20 años quizás yo pensé lo contrario. Para cerrar quisiera mencionar algo que es muy importante para mí, que yo pienso que al cambiar mis creencias puedo modificar mis conductas y mis valores pueden coincidir con ellas, lo que hace que no solo tengo la esperanza de poder ir mejorando mi versión, sino que me da paz. Bueno, gracias Mati. Y para cerrar me gustaría que este episodio sea una invitación a interpelar nuestras creencias. Tengamos en cuenta que las cosas que nos puedan estar limitando y obstruyendo nuestro potencial puede ser una creencia que podemos transformar. Las creencias no son ni permanentes ni absolutas, son moldeables. Así que nos invitamos y los invitamos a ponernos a seguir trabajando en eso. Bueno, muchas gracias por compartir un nuevo episodio. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, saludos.